conversación técnica sobre agricultura en un nuevo ciclo de podcast llamado Viernes del Kiwi. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está por allá el sur? ¿Cómo están las distintas zonas quienes nos están escuchando? Bueno, soy Elizabeth Kierel, asesora del Comité del Kiwi, y les doy la bienvenida al sexto Viernes del Kiwi, actividad organizada por el Comité del Kiwi, Red Agrícola y con la colaboración de ABUD y CIA. Un agrado contar con la audiencia de hoy, que se van sumando de a poquito, ya se van integrando. Y también aprovecho de saludar a todos aquellos que nos van a escuchar a través del podcast que estará disponible a partir del próximo miércoles 31 de julio y a todos quienes verán el video en YouTube. Les recuerdo que ambas formatos quedan disponibles para la industria. Hoy nos acompañan tres destacados invitados. El primero de ellos, nuestro panelista estable. Buenos días, Raimundo. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días a todos los Raimundo, oyentes. Raimundo es gerente técnico de la empresa ABUD y CIA, es nuestra empresa colaboradora en la realización de estas actividades. Y también nos acompaña una persona que tiene una vasta experiencia en clima, Leonel Fernández. ¿Cómo estás, Leonel? Muy buenos días. Hola Elizabeth, buenos días. Él es el jefe de área agroclimática de la Fundación para el Desarrollo Frutícola FDF y alguien que es de la casa y alguien que le tengo, por supuesto, mucho cariño, Cristian González, nuestro asistente técnico de terreno, quien lidera todas las actividades de seguimiento del programa de monitoreo de huerto y, por supuesto, son nuestros ojos en terreno. Buenos días, Cristian, bienvenido a esta actividad ahora en este formato ¿cómo se llama? De conferencista. Así que muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, nuestros invitados abordarán tres importantes temáticas del kiwi. Primero, la situación actual, cómo vamos con la poda en la marra y específicamente las consideraciones que hay que tener para el uso de cianamida, que no es cierto es algo que ya se empezó a aplicar y que es muy determinante en nuestra brotación. También vamos a tener un completo reporte climatológico y lo que se espera para la primavera, así como un exacto panorama de la realidad de los huertos del programa de monitoreo. Debo informarles que, todos nuestros asistentes que nos escuchan permanentemente, que las preguntas que ustedes realicen a través del chat van a ser contestadas durante el conversatorio. Pero antes de comenzar, quiero recordarles que quedan muy poquitos días para nuestro gran evento, el Kiwi Day 2025, que se realizará el próximo jueves 31 de julio en Monticello. A quienes aún no han comprado sus entradas, la pueden hacer a través de la página del Comité del Kiwi o en Red Agrícola, donde aparece conferencia. Bueno, para dar inicio al taller, vamos a partir con Raimundo, quien abordará la situación actual de la poda y consideraciones en el uso de cianamida. Adelante, Raimundo. Cristian y Leonel, les pido que por favor dejen sus cámaras exactamente. Ahí estamos, gracias. Ahí estamos, Raimundo. Muchas gracias, Elizabeth. Ahí. Estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Ahí ahora te ves. Muy bien. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a tocar ahora un tema, como bien decía Elizabeth en la introducción, que es la aplicación de cianamida. Antes comentarles un poco cómo hemos visto el avance de las podas y las amarras. Por lo general vemos que va un avance dentro de lo esperado. Eh, Creo que lo hablamos el viernes anterior, sí, a pesar de que los huertos vemos que tienen buenas renovaciones, eh, hay mucha de renovación que estamos ocupando que no es de la mejor calidad, dado el ataque de PCA que tuvimos el año anterior, que nos dañó mucho cargador de primera brotación, o nos dejó con muy poco cargador de primera brotación, que es el cargador que logra llegar con buena lignificación a al otoño. Hoy día estamos con cargadores con una cantidad que yo creo que estamos dentro del objetivo, pero son cargadores la mayoría de segunda brotación, estos chupones, ¿cierto?, que no alcanzan a lignificar bien, que no son tan fértiles, pero compensan eso con un mayor número de yemas. Pero lo más preocupante, o de lo que tenemos que tener atención, es cómo va a despertar esto en la primavera, porque son cargadores más sensibles a eventos de heladas,
dado su menor lignificación. Creo que va a ser una temporada muy interesante en términos de lo que vamos a aprender respecto del control de heladas, porque bueno, creo que estoy dejando varios temas para que Leonel los toque, pero tuvimos heladas importantes, no tan graves como las del el invierno anterior, pero también muchos productores están activamente controlando heladas. Entonces creo que tenemos que tener mucha atención y los productores que hayan hecho control de heladas y tengan sectores sin control de poder evaluar cómo van a despertar los huertos, porque claramente si vemos diferencias en el control de heladas a favor de un huerto con menos presión de PCA, creo que va a ser un tremendo impulso para que esta sea una práctica que la podamos masificar y recomendar con ya evidencia de peso, ¿cierto? Después de una temporada. Así que súper importante seguir con este avance. Recordemos que ya deberíamos estar terminando la poda y estar full en amarra porque estamos contra el tiempo para la aplicación de ceramida, que es la gran aplicación que se nos viene y es la que nos ayuda a mejorar el porcentaje de brotación, por un lado, pero también a mejorar la homogeneidad de esa brotación, que es súper importante para llegar a floración con una floración pareja que nos dé una buena polinización, que facilite el trabajo de la abeja y de esa manera también nos haga tener una fruta de mejor calidad, más consistente y más homogénea. Hoy día, en la marra, ¿en qué tenemos que preocuparnos? De lo que hemos visto en huertos, también lo podemos conversar con Cristian. Básicamente dos cosas que tenemos que estar muy atentos de la separación de cargadores. Ojalá estemos entre los 25 a 30 centímetros para asegurar una buena iluminación y calidad de fruta. Y también que hagamos una buena distribución de yemas en la marra, que podamos usar brindillas amarradas en la zona de renovación del brazo, ¿cierto? Que muchas veces cuando hacemos extensiones dejamos sin fruta esa zona cerca del brazo, y esas brindillas que podemos dejar atrás que se amarren hacia el lado sobre madera vieja, que es un tema ahí que lo podemos conversar. ¿Y por qué estamos contra el tiempo? Como decía, porque se nos viene la aplicación de cianamida, perdón, la aplicación de cianamida, que para eso voy a compartir el boletín del Kiwitech, que espero que la mayoría de ustedes asistentes le esté llegando o lo haya leído, y para los que no, aquí creo que es una buena oportunidad de hacer un repaso porque hay cosas que son importantes. Y recordar que el KiwiTech es un boletín mensual que enviamos junto con el Comité del Kiwi a través de Red Agrícola. Los que no lo tengan o no les haya llegado, en el Comité del Kiwi se pueden inscribir, o también usando los canales que tiene disponible Red Agrícola lo pueden solicitar. ¿Y qué foco tenía el KiwiTech de este mes? Principalmente en agosto, el uso de cianamida, como hablamos, es fundamental para aumentar la homogeneidad y el porcentaje de brotación, principalmente en años de baja acumulación de frío, porque recordemos, la cianamida ayuda mucho a suplir cierta falta de horas frío. ¿Cuánto frío necesita un kiwi? Nosotros en general con sobre 550 horas frío y 40, 45 porciones, la verdad que estamos bastante contentos o ya estamos en condiciones de aplicar cianamida o cumplir el requerimiento. Ojalá fueran sobre 600, ¿cierto? Pero ya entre 500 y 550 nosotros podríamos ya estar aplicando la cianamida. Súper importante también comentar que, bueno, Leonel lo va a tocar cómo está la acumulación de frío. En años de alta acumulación de frío, ¿qué significa eso? Que si yo cumplo mis requerimientos antes, podría adelantar la aplicación de cianamida si es que yo quisiera por algún motivo adelantar más mi brotación, o por ejemplo, si tuviera un evento de lluvia o algo que me impida aplicar en la fecha tradicional y tengo la hora frío ya cumplida, es bueno adelantarse más que atrasarse, porque después vamos a hablar ahí con Cristian también los riesgos que puede tener aplicar la cianamida un poco más tarde. El momento, como dice ahí, 30 días antes del inicio de brotación, que tradicionalmente es durante la primera quincena de agosto, según zona. Obviamente, zonas más tempranas nos podemos adelantar un poco, pero también hay que estar mirando mucho la hora frío para poder apuntarle bien al momento. La dosis es un tremendo tema.
En general, tradicionalmente se usan dosis que van del 3 al 4%. La verdad que nosotros, dado las bajas brotaciones que hemos visto últimamente, hoy día estamos ya subiendo la vara y estamos, desde hoy día que nosotros estamos recomendando es el 4%, el 3%. La verdad que sí tenemos un poco menos de brotación en comparación al 4%. Y una dosis también que se usa mucho, que si bien no aumenta mucho el porcentaje de brotación, sobre todo en años de alto frío, pero sí tiene un efecto positivo en disminuir la cantidad de botones laterales. Y eso nos puede facilitar mucho labores de raleo. Y también en años de poco frío me puede funcionar mejor que al 4%, que es la dosis del 5%, que también hay que ver en cómo utilizarla, porque por ejemplo hay zonas donde llevamos con una muy baja fertilidad en los últimos años, entonces puede que si tengo mucho frío, al 5% eh, no sea tan necesario y ahí sea más adecuado el 4, considerando que a lo mejor necesito un extra de botones, siendo que históricamente hemos venido con fertilidades bajas. Pero eso es algo que hay que discutir caso a caso. Otra cosa que es súper relevante es el mojamiento. 700 a 1000 litros por hectárea con amarra terminada. Por eso estamos hablando de una carrera contra el tiempo, porque el óptimo, y para poder llegar a esos mojamientos, incluso a 700 litros, que tengamos el huerto amarrado. ¿Por qué? Porque la cianamida funciona por contacto, por cubrimiento, para tener un buen efecto. Por lo tanto, si yo tengo un huerto sin amarra, con cargadores distribuidos, cruzados, verticales, en distintas posiciones, obviamente que no todos van a recibir de la misma manera la aplicación y no voy a tener el mismo efecto. Por lo tanto, aquí, a los que todavía estén un poco atrasados o no estén llegando, eh, el ideal es que podamos hacer las gestiones para llegar a la fecha de aplicación con cianamida con todo el huerto amarrado. Si yo no llegara, por algún motivo, tendría que aumentar el mojamiento, llegar a 1000, incluso a 1200, pero con la consideración que probablemente no tenga el mismo efecto que si yo llegara con el huerto amarrado. Así que muy importante que nos pongamos eso como meta. Condiciones para la aplicación de cianamida también tienen que ser, este es un producto que tiene que aplicarse en condiciones de secado rápido, por lo tanto días como el de la foto son ideales, con sol, con baja humedad, para que la cianamida pueda quedar. Es importante que no veamos un goteo en el huerto, que es cierto que no hay un chorreo, ahí entran los mojamientos bajos que hablamos a tener un rol preponderante. Y con temperatura, ojalá que no estén bajo los 8 grados. En ese caso, incluso es mejor esperarse un día a esperar las condiciones para tener un buen efecto en la aplicación. ¿Y qué precauciones tenemos que tener? Lo vimos mucho el año pasado, lo podemos conversar ahí también con Cristian. Muchos huertos donde veíamos calles completas, totalmente quemadas, donde los brotes no salieron, y al principio muchos le echaban la culpa a la PCA, pero cuando uno veía que esto era un tramo de una calle, que era una mitad de una planta totalmente intoxicada y la otra sana, claramente se vio ahí el efecto de la doble aplicación de cianamida. ¿Por qué ocurre? Ocurre porque cuando se termina eh, el estanque en la pulverizadora, ¿cierto? Y el aplicador termina en la mitad de la hilera y después tiene que volver a llenar y retomar donde dejó. Muchas veces eso no queda marcado o queda ahí chuta, parece que es por aquí, y mejor me aseguro y parto de un poquito más atrás. Y todo ese sector que le llega una doble pasada en el mismo día, eh, se intoxica completamente. Eso es un desastre. O sea, podemos ver fotos más adelante, pero la verdad que eso genera mucho daño. Así que muy importante marcar muy bien dónde se termina para poder empezar, no, para poder empezar en sectores donde no se haya aplicado cuando retomemos la aplicación. Así que eso es un tips que les dejamos para que tengan mucho cuidado. ¿Qué otra cosa también en agosto es importante tener en cuenta? Estamos ya en la fecha de poder aplicar las malezas, o sea, el control de malezas con herbicidas residuales o de control preemergente. En
kiwi, como sabemos, tenemos que tener cuidado con los herbicidas residuales porque al tener raíces muy superficiales, tenemos que usar activos que tengan un alto coeficiente de absorción por parte del suelo para que no bajen profundidad y entren en contacto con las raíces, que se pueden usar tanto en huertos en formación como en adultos, es la terbutilacina o la mezcla tradicional, ¿cierto? Clásica de pendimetalin más el oxiflorfen. Esto obviamente no te da un control como otros residuales de 90 a 120 días, pero recordemos que en kiwi tenemos la ventaja que cuando el parrón se cubre y genera sombra, la maleza ya te genera un control natural. Así que es importante aplicar el resol y después rápidamente poder cubrir el parrón para no tener problemas en las malezas. Si hablamos en huerto de formación en que estamos hoy día, principalmente ya estamos en el límite en la fecha para hacer los injertos de plantas fuera de tipo o porta injertos que hayamos dejado del año pasado y que hoy día queramos injertar. La fecha principal de injertación es julio. Podría pasarme hasta los primeros días de agosto, pero ya en zonas más tardías. ¿Por qué? Porque ya con el aumento de las temperaturas que empezamos a ver y que también nos va a hablar Leonel de cómo estamos con la acumulación de grados día o cómo han ido las temperaturas, las plantas se empiezan a activar y empieza el movimiento interno de savia, que es el famoso lloro que sucede cuando empezamos a hacer los cortes. Y obviamente, si yo hago un corte y la planta está llorando, no voy a poder hacer un buen injerto, porque obviamente eso se va a llenar de savia y no voy a tener un buen prendimiento. Así que si están pensando en injertar y no estaban programados, eh, la verdad que es a veces incluso mejor dejar pasar este año. Recordemos que el kiwi tengo solamente una oportunidad para injertar, que es en el invierno. Los injertos de primavera que se hacen en otras especies como en cerezo no funcionan. Así que súper importante ese punto. El uso de herbicidas residuales, ya lo vimos, funciona tanto para huerto en formación como producción. Y el uso de cianamida, aquí sí, si tengo un huerto que llegó poco lignificado, podría usar cianamida al 3%. En huerto de formación igual es importante usar cianamida si es que yo armé el brazo, ¿cierto? Si tengo ya mi brazo formado y quiero que sacan los laterales que van a ser mis futuros cargadores, puedo usar cianamida entre el 3 al 4%, dependiendo de qué tan lignificados estén esos brazos. Respecto del control de la A, seguimos controlando la A. Ya llevamos huertos donde en zonas como Chimbarongo o zonas más frías, debemos llevar ya unos 9 eventos que hemos controlado con heladas. Eh, Destacar ahí el compromiso y el profesionalismo de los productores que han ahí estado hasta altas horas de la madrugada, preocupados del control de la. Hemos tenido controles con agua que han durado 16, 18 horas. Por lo tanto, nos consta que la batalla ha sido ardua y esperamos que eso tenga sus frutos en la primavera, que eso se nos pague, ¿cierto?, con una mejor brotación y un huerto más sano. Todavía hasta agosto seguimos con el A ya de -2 hacia abajo controlando, pero ya desde yema algodonosa en adelante debiéramos bajar el umbral y ya cualquier helada que sea bajo cero debiéramos activar todas las alarmas y los sistemas de control. En las aplicaciones foliares más relevantes, seguimos con los cobres y inmediatamente poshelada para bajar poblaciones de BCA que puedan infectar madera dañada, el sulfato de cobre pentihidratado y ya se nos viene en agosto la aplicación contra la arañita, que es la primera importante para el control, que es con aceite, que la podremos hablar ya a fines de agosto en el próximo viernes del kiwi, pero para los que estén más temprano, es una aplicación que hay que tener muy en cuenta. Y para terminar, y ya darle el pase a Leonel que nos cuente cómo está el invierno y qué esperar para la primavera y cómo relacionar eso con la PCA, voy a cambiarme de presentación para mostrar algunos datos que creemos que son muy interesantes y explican mucho los problemas que hemos tenido de productividad asociados a PCA en los últimos años. Ahí estoy compartiendo. Acá tenemos un gráfico que es en base a la data del seguimiento que ha hecho el Comité del Kiwi desde el año 2013 en adelante.
respecto de tres cosas. Tenemos arriba la brotación total, la línea verde, brotación frutal, es decir, cuánto de lo que brotó realmente traía fruta, y abajo productividades históricas por hectárea a nivel industria. Entonces, ¿qué salta a la vista inmediatamente? Que desde el 2013, si ustedes miran hacia atrás, esos datos se mantienen. El 2013 fue el último año donde logramos brotaciones cercanas al 70% y una fertilidad de brotación también muy similar. Y si ustedes se fijan, la productividad de ese año cayó abruptamente respecto al histórico. ¿Por qué? Porque ese año fue el año de la gran helada de septiembre, de fines de septiembre, que nos destruyó prácticamente las productividades en muchas zonas. Y también coincide con la entrada y masificación de la PCA en Chile, que ya venía haciendo ruido del 2009, 2010, pero ya con esta helada vemos que hay una masificación. ¿Por qué? Porque ya esto corrobora una vez más la tesis de que la helada es la puerta de entrada a la PCA. Y fíjense cómo desde ahí en adelante, desde el 2013 hasta el 2015 hay una caída abrupta. El 2015 tenemos una caída en la brotación frutal tremenda. Eh, Recordarán muchos que el 2015 fue una temporada muy lluviosa, de mucha PCA, de mucho tizón. Por lo tanto, también volvemos a tener una relación directa entre brotación frutal y PCA. Y después tenemos un repunte que no vuelve a ser como el año 2013, pero estamos con brotaciones cercanas al 60%, con brotaciones frutales también altas, que con qué coincide? Coincide con los años de la mega sequía. Del 2016 al 2020 tuvimos años secos, con pocas heladas invernales muy potentes. Por lo tanto, tuvimos un respiro. Y fíjense que las productividades se han mantenido más o menos estables en torno a las 20 toneladas por hectárea. Y luego ya del 2021 en adelante, cuando ya empezamos, principalmente el 2022 en adelante, cuando empezamos a tener ya, empezamos a salir, ¿cierto?, de esta mega sequía y empiezan a volver las lluvias, a volver eventos de helada más fuertes, miren cómo baja la brotación frutal, es dramático. O sea, pasamos de un 60%, un 55% a un 39% el último año, con una caída en las productividades, que si bien en el 2023 tuvimos ahí una pequeña alza que fue positiva, eh, tenemos una estabilización en las producciones en torno a 20 toneladas. ¿Por qué se han mantenido las productividades pese a que ha bajado la brotación frutal? Que ya creo que está bien establecido que acá hay una relación entre clima con hartas heladas y lluvioso con bajas brotaciones y baja fertilidad, lo que nos hace también plantearnos que para solucionar estos problemas tenemos que controlar mejor la PCA respecto también de las heladas. Raimundo, parece que estás con problema de conectividad. Acá tenemos Ahora, un... ay sí, perdón Raimundo, ¿Sí? tuviste un minuto ¿Se con... escucha ahí? sí, ahora sí, estabas con... que ahora aparece nuevamente un gráfico que estás presentando. Ahí, Raimundo, tenemos un problema un poquito de conectividad, parece, con Ya, Raimundo. perfecto. ¿Ahí me escucha, Elizabeth? Ahora sí, ¿Aló? ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Ya, Sí. perfecto. Bueno, ya con esto cierro antes que se me corte el Wi-Fi. Tenemos las productividades y fíjense cómo en este gráfico tenemos el número de yemas por hectárea, que es en base al seguimiento que ha hecho el Comité del Kiwi desde el año 2019. Vemos un aumento dramático del número de yemas, que nos ha permitido mantener, pero ese aumento en el número de yemas tiene un costo. ¿Cuál es ese costo? Que un exceso de yemas es un exceso de emboscamiento, si es que no tengo problemas, o si es que no tengo heladas muy fuertes o PCA muy fuerte, y eso también atenta contra la calidad del producto. Al tener fruta más chica, fruta más mal polinizada, fruta más apelotonada, por lo tanto,
si bien el aumento en el número de yemas nos ha permitido navegar en mantener cierta productividad, el principal foco que nosotros tenemos que tener es volver a estar en torno a las 200, con un huerto más sano, porque eso nos va a ayudar a mejorar la calidad del producto. Así que bueno, esa un poco lo que... Eh, Raimundo, lamentablemente lo último que señalaste, que es tan importante, lo vamos a retomar en el conversatorio. Ojalá que puedas solucionar un poquito queríamos tu... plantearle, Sí, ya, sí, tú estás con un tema de conectividad, o sea, ojalá lo pudieras solucionar mientras le damos el paso a Leonel y vamos a reforzar esto en el conversatorio porque es muy importante lo que estás presentando, digamos, el hecho de que el aumentar el número de yemas no necesariamente me va a compensar el problema que tengo en productividad. El problema estaría en el ADA PCA, o sea, hay que hacer un trabajo fuerte en huerto. Gracias, Raimundo, por la interesante data. La vamos a reforzar un poquito más en el conversatorio. Por favor, desconéctate de la presentación para darle el paso a Leonel. Les recuerdo que Leonel es, ¿cómo se llama? La persona que está a cargo del área de agroclimática de la Fundación para el Desarrollo Frutícola y que nos va a presentar ahora cómo ha estado la temporada invernal y qué viene para la primavera. Adelante, Leonel. Te saludo nuevamente. Gracias, Elizabeth. Muchas gracias por la invitación y a todas las personas que están acá con nosotros. Ya, voy a empezar a compartir eh, de inmediato y voy a sacar esto. Espérenme, como lo habíamos, creo que Ah, ahí estamos, te vemos. Tienes que poner en presentación. ahí, creo que Aquí ahí está. estamos, Se ve ¿cierto? súper bien, León. Sí. Ya, listo. Bueno, vamos a empezar en esta fría mañana. Entrando al segundo tiempo con énfasis en el cierre de indicadores. Bueno, efectivamente estamos ya cerrando varios de nuestros indicadores, ¿cierto? Estamos en la última etapa. Em, lo primero es que vamos a ver el comportamiento normal de julio, ¿ya? ¿Qué es lo que tendríamos que haber esperado nosotros en términos de temperaturas máximas y mínimas? Este julio ha sido bien particular. Vamos a analizar el estado de las precipitaciones hasta la fecha, los acumulados históricos para saber cómo vamos. Indicadores de dormancia, ¿cierto? Vamos a hablar un poco de lo que son las horas de frío, el estado de avance. Vamos a analizar la proyección estacional un poco para tirar el tejo hacia adelante. Aquí nosotros un poco echamos a pelear el pronóstico versus los valores registrados, ¿ya? Y al final vamos a hablar un pequeño resumen de las bajas temperaturas y ahí haciendo un poco el enganche de lo que conversaba Raimundo. El tema de la PCA que sabemos que es bastante complejo y obviamente fuertemente asociado a las bajas temperaturas. Así que vamos a hablar de todo. Normales de julio. Ya, a ver, lo primero es que el cuadro en el rectángulo verde que está al medio son las normales máximas. O sea, yo tomé un grupo, ¿cierto?, de estaciones meteorológicas, digamos, donde se concentran las producciones de kiwi. Eso es lo que nosotros técnicamente tendríamos que haber esperado, ya en función de las máximas. A su mano izquierda está lo que nosotros registramos, ¿cierto?, técnicamente en el mes de julio. Y a su mano derecha la diferencia en grados Celsius por ejemplo, Miraflores, nosotros tendríamos que haber tenido un promedio de máxima 12,5, tuvimos un promedio al 23 de julio, disculpen, al 24, de 13,5, o sea, tuvimos un grado sobre lo que nosotros registramos, y como ustedes pueden ver, desde Olmué hasta San Nicolás, ¿cierto? Renaico, los valores fueron todos positivos. Ha sido un julio que ha sido bastante cálido. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a las mínimas, aquí podríamos ver que entre Olmué, ¿cierto? Y Las Cabras, Santa Priscila, hemos tenido unas mínimas que han estado un poquito más altas que lo normal. Sin embargo, las temperaturas mínimas, ¿cierto? Han estado un poquito más bajas. Yo les diría que en algunas localidades hemos estado más o menos alineados al comportamiento normal. Pero lo que ha llamado la atención este año en particular ha sido las máximas de julio. Aquí hay que tomar en consideración que julio es el mes más frío nuestro. Entonces, que un julio esté más cálido, ¿cierto? Asociado al comportamiento además de acumulación de las de frío,
nos genera ruido en el sentido de que nos retrasa la acumulación. Em, para seguir, ya este tema después lo vamos a enganchar con respecto a la acumulación de las horas de frío. Con respecto al registro de las precipitaciones, ¿cierto? Hasta la fecha, este cuadrito que está acá es se tomaron los valores promedio históricos de los últimos 15 años versus los registrados el 23 de julio, y lo que ustedes pueden ver, ¿cierto? Es que tenemos en algunas localidades tenemos un 25%, ¿cierto? Entre comillas, de superávit hasta la fecha, ¿cierto? Sin embargo, desde la región del Maule hacia el sur, tenemos ya muchas zonas que están en déficit. Y aquí hay que poner un tema que no fue menor para nosotros en el invierno. Tuvimos un finales de mayo y un junio que fue bastante lluvioso. Eso nos apalancó bastante bien. Y un julio prácticamente seco. Ayer tuvimos algunas precipitaciones, ¿cierto? En la zona sur, que nos van a ayudar a disminuir esa brecha que tenemos en este momento. Eh, pero julio fue prácticamente seco y ha sido una mecánica más o menos normal de los julios. Por lo general repuntamos en agosto, pero perdemos un mes que es fundamental en esto. Ahora, cuando yo tomo, ¿cierto?, el acumulado total a la fecha, esto es promedio histórico a la fecha versus los acumulados. Cuando yo digo, ya, ok, pero ¿cuánto me falta para llegar al final, ¿cierto? Para llegar a los promedios de los últimos 14, 15 años. Aquí cambia un poco la película, porque, por ejemplo, tenemos localidades como San Javier, como Colbún, Miraflores Linares, Bulnes, San Nicolás, ¿cierto? En Las Cabras, Teno, Sagrada Familia, en donde todavía nos falta por lo menos entre un 40 y un 50% de lluvia para recién empatar. Y ese es un gran tema, porque nosotros en estricto rigor, nosotros nos jugamos el invierno entre junio, julio y agosto. Por lo tanto, si agosto no llegamos a los valores normales, ¿cierto? Eh, es muy difícil que lo que pueda caer en septiembre, que es un mes de transición desde el punto de vista climático, eh, pueda rellenar el estanque que nos falta. Ahora, hay que ser también justo que agosto, entre comillas, también tiene su capacidad de precipitaciones. Por lo tanto, yo aquí en este cuadrito, obviamente, es el promedio de los últimos 15 años de agosto. Entonces, ustedes pueden ver que entre Olmué, ¿cierto? Y más o menos Las Cabras, el promedio, ¿cierto? Que puede ser un poco más en algunos años, 2024, que fue un tema, digamos, fuera de la normalidad, nos aportó mucho más. Pero si nosotros tomamos estos últimos 14, 15 años, estamos hablando de 60 milímetros, 70, obviamente cuando nos vamos corriendo hacia el sur, este valor aumenta. El problema está en que nosotros ya estamos, llevamos a la rastra julio. Entonces, en julio hemos sumado muy poquito, ¿cierto? Eh, y esto es lo que nos podría aportar agosto. ¿Cuál sería la idea? Que agosto, entre comillas, fuera lo más lluvioso posible, ¿cierto? Para centrarnos justamente en lo que es el invierno. Pero se vuelve complejo dada la naturaleza que hemos tenido nosotros actualmente de este invierno, ¿cierto? Que tuvimos como les comentaba, tuvimos un junio que nos apalancó, que nos dejó con valores en algunas zonas de superávit. Sin embargo, con el paso de julio nos hemos ido hacia la baja, y esta es la tarea que le estaría quedando a agosto hasta el momento. Así que todavía nos queda partido, sí, efectivamente, pero, pero agosto es un mes que tiene cierta capacidad digamos, de que podamos registrar precipitaciones. Así que en lo posible tratemos sería ideal que agosto pudiera superar estos valores. Ojalá que nos cargáramos como un agosto del 2024. Ahora, de la mano de las precipitaciones, ¿cierto? Acá yo les quería mostrar un poco cómo ha sido el comportamiento de las precipitaciones, ¿cierto? Y esto asociado a la cantidad de nieve. Ustedes pueden ver ahí a mano izquierda, esa es una foto satelital del 18 de julio. No pude sacar una más actual porque después salía con nubosidad. La idea era mostrar la cordillera completa, pero ustedes pueden ver que si nosotros comparamos el 18 de julio versus el 23 de junio del mismo año, que eso es después de las intensas precipitaciones que tuvimos, la cantidad y calidad de nieve es distinta. O sea, nosotros ahora el 18 de julio del 2025, como no hemos tenido agua y hemos tenido alta temperatura,
hemos perdido nieve en este momento. Y bueno, ahí está el 18 de julio del 2024 que ustedes pueden ver que se ve la cordillera de los Andes. Acá tuvimos nieve hasta la región de Atacama. Entonces, en su momento yo pensé que si se da esta condición de junio lluvioso, ¿cierto? Podíamos andar más o menos similar, pero lamentablemente con estas temperaturas altas, 18, 19, 20 grados que están fuera de la normalidad completamente de julio, no perdimos cantidad y calidad de nieve en ese sentido, se nos funde. Ahora, cuando yo me voy a las rutas de nieve, ¿cierto? Esto es el informe que tiene la BGA, esto actualizado hasta el 21 de julio, y se pueden ver el déficit o superávit, en este caso de las rutas, Portillo, ¿cierto? Digamos, el Sobrante, Laguna Negra Metropolitana, en Maule Los Aguirre, ¿cierto? En Ñuble, el Volcán Chillán y Alto Mollene en el Biobío, ustedes pueden ver que estamos más o menos como en promedio o un 60-65% de déficit con respecto al promedio histórico. Entonces, obviamente, esto ha apalancado a esta poca cantidad de nieve versus la última columna, ¿cierto? Que ustedes pueden ver de lo que llamamos el 2024. Obviamente esto es importante porque después cuando nosotros se cierra el invierno, ¿cierto? En agosto y empezamos a hablar de lo que es la temporada de riego, esto es el eje fundamental del agua, ¿cierto? Que nos va a llegar a nosotros. Afortunadamente los embalses, por lo menos de la metropolitana hacia el sur, hay cantidad de agua. Valparaíso siempre ha sido un tema, ha tenido poca agua, pero esto va apalancando, o sea, apalanca al agua que tiene Valparaíso, ¿cierto? Y va apalancando el resto de los embalses. Entonces, ojalá que en agosto este déficit tienda a ser menor y en lo posible transformarse en un valor positivo. Em, ya con respecto a lo que son los indicadores, ¿cierto? Climáticos para nosotros, en el caso del kiwi, esta acumulación, ¿cierto? De horas de frío, que nosotros las contabilizamos a nivel de hora entre 0 y los 7,2 grados, ¿cierto? Entre mayo y agosto. Em, Acá, como bien lo decía Raimundo, sobre los 550, 600 horas de frío, entre comillas, ya estaríamos listos. Lo que ustedes ven acá es la acumulación de las horas de frío del promedio histórico en los últimos 14 años, ¿cierto? Versus lo acumulado hasta la fecha. Entonces, ustedes pueden ver que efectivamente en varias localidades tenemos sobre, ¿cierto? Este valor. Eh, Sin embargo, la acumulación de frío ha estado más o menos lineal al comportamiento histórico. Eh, estamos sobrepasando estos 600 horas de frío, pero en términos de tiempo estamos como bien al límite. Junio, aparte de ser lluvioso, fue bastante frío, ¿cierto? Tuvimos algunos eventos también de heladas que se salieron un poco de la línea normal, pero eso también apalancó. Ahora, hay un tema relevante. Mayo, donde nosotros empezamos con la acumulación de frío, fue un mayo bastante cálido. Entonces, el que hizo la pega acá fue junio. Junio nos apalancó. Obviamente en julio también seguimos acumulando, pero más lentamente, obviamente porque tuvimos temperaturas máximas más altas y también tuvimos algunas mínimas que sobrepasaron el normal. Eh, ya con esto, ¿cierto? Ya armando más o menos el panorama de cómo estamos a nivel de las precipitaciones, ¿cierto? Cómo se comportó julio, qué es lo que pasó con la acumulación de frío, cómo nos afectó julio técnicamente en esto. Empezamos a dar la mirada un poco a la previsión estacional, ¿cierto? Que significa qué es lo que podríamos encontrar. Lo primero es que esta condición de neutralidad, ¿cierto? Se mantiene dentro de la línea ecuatorial. ¿Por qué es relevante el tema de la neutralidad? Porque desde el punto de vista de cómo se comportan los otoños y los inviernos con neutralidad, si yo los tomo todos, ¿cierto? La mayoría de las veces la neutralidad me da para registrar precipitaciones que son bajo lo normal, están más asociados a a inviernos más secos técnicamente. Sin embargo, también el fenómeno de neutralidad tiene una contracara que de alguna forma también a los modelos meteorológicos los pone un poco en aprietos, porque en menor cantidad podemos tener invierno, digamos, lluvioso, que en su momento yo pensé que íbamos a estar dentro de ese pequeño número de invierno. O sea, por lo menos hasta junio, y dije ya, aquí vamos bien encaminados, buen frío, buena agua, buena nieve hasta la fecha. Sin embargo, después disminuyeron estas precipitaciones, aumentaron un poco las temperaturas, ¿cierto? Como lo hemos visto,
y nos empezamos un poco a asociar ya al evento de neutralidad y de lo que nosotros hemos visto, entre comillas, la mayor cantidad de veces. Entonces, afortunadamente esto pasó casi, si es que se llegase a mantener, pasó al final, ¿cierto? En la etapa final, mejor dicho, del invierno. Ahora, con respecto a estas probabilidades de seguir en esto, el trimestre julio, agosto, septiembre, sabemos que esta probabilidad se va a mantener alta. Y hasta primavera, o sea, septiembre, octubre, noviembre, tendríamos que seguir con este fenómeno de neutralidad. Por lo tanto, lo que se indica acá, ¿cierto? Lo que indican los pronósticos internacionales es que tendríamos que mantener esta condición de registrar menos precipitaciones que lo normal. Ahora, para nosotros, en la red que tenemos estos 15, 16 años de información climática, ¿cierto? Hemos estado asociando estos valores a que registremos en alguna zona 250, 300 milímetros, que es un poco lo que nos ha dejado la mega sequía, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos sacar de cuenta en esto? Que no necesariamente vamos a llegar a esos valores. Aquí es importante que cada zona tiene sus propios promedios. Entonces es importante que cada uno de nosotros también conozca más o menos cuál es la mecánica del agua que nosotros que se ha estado promediando. ¿Cuál es el dibujo en general? Que podamos registrar una menor cantidad de esas precipitaciones. Y es un poco lo que se ha estado alineando con lo que nosotros hemos estado viendo con los registros hasta la fecha. Como les comentaba anteriormente, tenemos algunas zonas que están con un 50% de déficit. Por lo tanto, agosto, efectivamente, si es que nos ayuda, vamos a disminuir esa brecha, pero no necesariamente tal vez llegar al valor en cero y quedar en superávit. ¿Se entiende? Entonces, acá el pronóstico se está asociando fuertemente o se alinea a lo que nosotros hemos visto en terreno. Eh, ¿Cuál es la proyección, cierto, hasta septiembre en términos de temperatura? Es que por lo menos de Santiago, ¿cierto? Hasta el Ñuble, las temperaturas máximas estén sobre lo normal. Y aquí tenemos que recordar, ¿cierto? La primera lámina que revisamos de julio. O sea, en ese caso el pronóstico ha estado más o menos alineado a lo que nosotros hemos estado viendo acá. O sea, y eso es bueno para nosotros porque de alguna forma el pronóstico cuando se alinea a lo registrado nos ayuda a hacer la proyección. Vamos más seguros al objetivo en ese sentido. Sin embargo, ¿cierto? Desde Biobío hacia el sur, las temperaturas máximas tendrían que estar más bajo lo normal, o sea, más frías que los datos que nosotros vimos en la primera lámina. Ahora, cuando nosotros nos vamos a ver qué pasa con las temperaturas mínimas, ¿cierto? Se ve que entre Valparaíso, ¿cierto? Y parte de la región del Maule tendríamos que tener temperaturas mínimas que van a estar levemente sobre lo normal, ¿cierto? O normal. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener pocas desviaciones entre lo que nosotros vimos en este caso en la primera lámina. Obviamente después tenemos que analizar qué es lo que pasa con agosto. Pero hasta el momento, ¿cierto? Esas desviaciones no han sido, en el caso de las temperaturas mínimas, para nosotros no han sido muy complejas. Lo que vimos en julio era que teníamos en algunas zonas, Valparaíso y Metropolitana, teníamos justamente un poco de unas décimas de grado sobre los promedios. Se ajustaría a lo que nosotros estamos viendo aquí en la proyección. Sin embargo, de O'Higgins hacia el sur, pudimos ver efectivamente que las temperaturas mínimas están levemente más bajas. Entonces, los pronósticos versus los registrados se han ido alineando. Entonces, eso nos da de alguna forma, nos ordena de que agosto podría seguir comportándose así, septiembre así. De esa forma. Ahora, ojo con eso, porque podríamos tener estas oscilaciones de temperaturas máximas más altas y mínimas más bajas. Y las mínimas más bajas, obviamente, en agosto y en septiembre, sobre todo en septiembre, que son periodos de transición, estas heladas que en algunas zonas, entre comillas, son normales. En aquellas zonas donde no necesariamente hiela, hay que poner bastante ojo, porque esto de alguna forma apalanca que haya un bajón de temperatura, sobre todo cuando indican que las mínimas van a estar más bajas que lo normal. Ahora, este cuadrito de acá, ya, para que no se me enreden, lo que ustedes ven ahí son los años arriba y obviamente la estación meteorológica y el mes donde nosotros hemos registrado. Los valores en verde, las columnas en verde, son aquellos años donde nosotros hemos tenido eventos de helada, ¿cierto? Que se han registrado en gran parte del territorio. Tenemos lo que bien hablaba Raimundo del año 2013, que fue un evento de helada polar bastante complejo. Entró en la Araucanía y salió en Atacama.
Por lo tanto, ahí se ve claramente que tuvimos helada en Olmué en septiembre, Quillota en septiembre, ¿cierto? Chocalán en Metropolitana en septiembre. Y ahí se ve claramente digamos, ese evento. En rojo quise indicar algunos eventos de helada que no necesariamente han estado asociados a algún evento en particular, sino que son esos eventos de helada que son medio offline. Entonces también hay que ponerle ojo en eso, pero como ustedes pueden ver, entre Quillota y hasta Chimbarongo, eh, ya septiembre en estas zonas prácticamente dejan de haber eventos de helada, pero pueden pasar estos eventos medio fuera de la normal. Entonces, en rigor no hay que bajar la guardia, sobre todo tomando en consideración que los meses que vienen las mínimas tendrían que estar más bajas de lo normal. Ahora, cuando nosotros pasamos a la región del Maule, ¿cierto? Y bajamos hasta Ñuble, ustedes pueden ver ahí que efectivamente septiembre, por ejemplo, Tres Esquinas Molina, septiembre, octubre podemos tener eventos de helada. En Miraflores Linares también tenemos zonas que son bastante particulares, bastante frías, Renaico, Angol. Eh, Así que acá el escenario es distinto, o sea, podemos tener helada en septiembre, en octubre e inclusive en algunas zonas hemos tenido hasta helada en el mes de noviembre. Así que poner bastante ojo en estas zonas porque por lo menos para la producción del kiwi son zonas que se caracterizan por ser frías. Y obviamente, como les comentaba, teniendo esta consideración de las temperaturas mínimas más bajas, estas zonas son peligrosas en rigor. Ahora esto es un poco un análisis de lo que nosotros hemos llevado. El 2025, si bien es cierto, junio fue bastante helado, pero no necesariamente ha sido el mes más frío. O sea, disculpen, la temporada más fría, digamos, de invierno. O sea, ahí yo puse tres, digamos, tres ejemplos separados entre sí. Peumo, Molina y San Javier, y ustedes pueden ver que efectivamente llevamos eventos de helado acumulado, pero no ha sido un invierno tan frío como el del 2024 en estricto rigor. Ya, y aquí me quería detener un poco. Eh, en junio se dio una noticia, ¿cierto? Que a medida que iban pasando los días empezó a causar bastante ruido desde el punto de vista de que venía una ola de frío que iba a golpear fuertemente, ¿cierto? A varias regiones. Eh, de alguna forma nosotros para determinar si efectivamente había sido el junio más frío, lo que hicimos acá fue rankear. Junio en primer lugar con las temperaturas más bajas, junio segundo lugar y junio tercer lugar. Entonces, como ustedes pueden ver, acá entre Atacama y la región metropolitana, salvo en Copiapó y salvo en Tranque Lautaro, no habíamos tenido temperaturas más bajas en el 2025. O sea, por ejemplo, acá en la región metropolitana, Huelquén, por ejemplo, el primer lugar fue un -6 en el 2022. Entonces, como ustedes pueden ver acá, el junio más frío técnicamente para nosotros en toda la parte de la centro y centro norte, no necesariamente fue el 2025. Sin embargo, cuando nosotros ya seguimos avanzando hacia el sur, la región Maule, ¿cierto? Ñuble, Biobío y Araucanía, efectivamente el 2025 rompimos récord en varias localidades. Ahora, lo interesante de este evento, ¿cierto? Y un poco haciendo el enganche de lo que conversaba Raimundo acerca de la PCA, es que en algunas zonas tuvimos mucho frío y tuvimos diferencias de más de 4 grados con respecto a los eventos más fríos. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, en la zona de Longaví, el segundo evento más frío, ¿cierto? Que fue en el 2013, asociado al evento de esa ola de frío, en septiembre, habíamos tenido -5,8 y en segundo lugar -4,7 en el caso del 2012. Sin embargo, como ustedes pueden ver ahí, Longaví Sur, registramos nosotros en el 2025 un 9,2. Entonces, esos 4 grados de diferencia también levanta un poco la antena en el sentido de que fue un golpe bastante duro. Tuvimos en el caso de Colbún -6,8 en el 2025, lo más bajo que había sido -4,4 en 2022, ¿cierto? En Parral 9,8, ¿cierto? Y habíamos tenido un 2022 con un -8,2. Por ejemplo, en Bulne, -5,1 y en el 2018 lo más frío era -3,7. Y obviamente después cuando nosotros bajamos a la región del Ñuble, ya también ahí tenemos valores que son bastante complejos. Ñiquén -5,4 y lo más bajo había sido -3,9.
Entonces, obviamente acá en esta zona la situación es más compleja en el sentido de que hay que ponerle ojo, de que hay un antecedente con respecto a si alguna de estas temperaturas nos habrá causado algún problema. Entonces, aquí hay un dato, digamos, en el sentido de después si empezamos a ver algo que tenga que ver con algún daño, es un antecedente que nos podría ayudar esto. Ya para ir cerrando, ¿cierto? ¿Qué esperar para agosto? Esto es un poco una guía porque ya a medida que nos empezamos a acercar a la primavera, como ustedes pueden ver, ya las temperaturas máximas tienden a aumentar. Sin embargo, todavía estamos hablando de 14, 15 grados de como máxima en el mes, ¿cierto? Obviamente las estaciones que están más al norte, ya la región de Valparaíso, Olmué, la metropolitana de Hualquén, ya estamos hablando de 19, 18, pero de El Carmen, San Fernando, San Vicente, Tahuatahua, estamos hablando 15, 16, y obviamente en la región del Maule ya bajamos a 14, 14,5. Y en el caso de las temperaturas mínimas, también ya estamos empezando ya a bordear los 4 grados, 3 4 grados por ahí, pero igual son temperaturas bajas. Ahora, ¿cuál es el tema? Que si este valor se asocia o se alinea, mejor dicho, al pronóstico estacional, estos 14 15 grados que registramos en agosto tendrían que estar más altos y probablemente esos 3 grados en Molina, por ejemplo, tendrían que estar levemente más bajos. Y eso también de alguna forma podría apalancar estas heladas que se podrían empezar a retrasar. Entonces hay que ponerle ojo a esto. O sea, aquí está el indicador. Por lo menos esto nos puede ayudar un poco a saber qué es lo si estamos más altos o más bajos del promedio normal de los últimos 15 años. Y ya un poco para ir cerrando, ¿cierto? Sabemos que desde julio nosotros empezamos con la acumulación de los grados día, ¿cierto? Que tiene directa relación ya con la activación de los frutales. Em, Acá podemos ver claramente cómo julio, ¿cierto? Que esta línea morada, en estos 23 días, 24 días, ¿cierto? Llevamos una mayor acumulación en relación a la línea negra, que es el promedio histórico entre el 2010 y el 2024. Entonces, tenemos una diferencia que es bastante alta, obviamente apalancado por estas temperaturas máximas que hemos registrado, ¿cierto? Y disculpe, el 2025 y el 2024 es la línea naranja que ustedes pueden ver que estaba bajo el promedio. O sea, el 2024, entre comillas, fue más frío que el promedio normal. Partimos un poco más lento en rigor, pero ahora el 2025 está partiendo mucho más rápido y nosotros lo hemos estado viendo con algunas especies frutales. Eh, o sea, lo que hemos estado hablando con algunos agricultores es que más o menos llevamos unos 10 a 15 días de adelanto a los frutales digamos que parten primero. Entonces hay que ponerle ojo a esto, porque obviamente si este aumento de las temperaturas máximas se sigue manteniendo, ¿cierto? La probabilidad de salir antes es mayor. Ya habiendo completado la acumulación de las horas de frío, ¿cierto? Esa palanca que tuvimos en julio que obligó a los frutales a salir antes. Así que hay que poner bastante ojo a esa parte. Así que y con eso, Elizabeth, yo voy cerrando el análisis justito. Gracias, Leonel. La verdad es que nos has entregado una información valiosísima. Muchas cosas, estamos un poquito apurados, vamos a extender un poquito el conversatorio porque tenemos muchos temas. Raimundo y Oh, Cristian, necesito que se conecten ambos. Acá tenemos un tema que es muy relevante, el clima. ¿No es cierto? Nos está planteando Leonel, hemos tenido un julio caluroso, ya tenemos, ¿no es cierto?, acumulación de grados día. ¿Qué efecto puede tener eso en la aplicación de la cianamida? No sé, Bueno, Cristian, a Cristiano o eh, Raimundo, a ambos. bueno, bueno, para partir un poco lo que venía hablando de la charla, claramente que tengamos las horas frío ya el requerimiento cumplido, sumado a un aumento de las temperaturas, el riesgo de que tengamos una activación temprana de la planta o una brotación anticipada. No sé si pensar en que este puede ser un año de adelantar la aplicación de cianamida respecto de la fecha tradicional. ¿Por qué? Porque para evitar riesgo de que nos toque la aplicación de cianamida con una planta activa. Eso Ujú. puede ser un poquito peligroso, sobre todo en zonas tempranas. Entonces, para mí esa es como la principal
conclusión. No sé, Cristian, ¿qué opinas tú? Me gustaría saber qué has visto tú de lo que conversas con los productores, de cuál es qué están pensando hoy día, si están más o menos en qué fecha y qué es lo que tienen Eh, planeado. Mira, en general, buenos días. En general, con los productores, no con poco, he hablado con varios productores y varios asesores. Le he preguntado un poco lo mismo, tomando en cuenta los datos que entregó Leonel, pensando en que partimos con una temporada de una muy lenta caída de hoja. Entonces, no sabíamos inicialmente cuándo la planta entraba realmente en dormancia. Por la literatura podemos entender que las plantas parten con un 50% de hoja caída, cosa que normalmente a nosotros se nos daba las primeras semanas de mayo, y hoy día Leonel fue súper claro y nos entregó los datos que la acumulación de horas frío fue totalmente en junio. Prácticamente el total de horas que nosotros tenemos acumuladas, la mayoría son de julio, y julio presentó altas temperaturas. Entonces, ¿qué es lo que hizo hacer? Replantearse un poco las fechas de aplicación. Entonces, no así la dosis se maneja entre el 4 y 4,5%, el 5 también llegan al 5% en algunas zonas, pero no así la dosis tema, pero sí las fechas de aplicación se están replanteando muchos productores y asesores que están pensando en adelantar de 3 a 5 días la aplicación de cenamida en relación a las aplicaciones históricas, debido a que en agosto podrían llegar con una yema muy suculenta. Entonces, podrían provocar algún tipo de toxicidad en la planta o en la yema principalmente. Sí, y volvemos a lo Y mismo del tipo de cargadores que vemos, porque mucho, no sé si concuerdas, también hay mucho cargador de segunda rotación que tenemos que ocupar porque es lo que hay, que son cargadores también que si se activan son mucho más sensibles a la cianamida. Sí, justamente, totalmente, Cristian, mira, perdón, justamente te iba a preguntar, dado que tú visitas todos los huertos que son parte del programa de monitoreo, que son 11, y además sabemos que visitas muchos productores más, que nos confirmes un poco lo mismo que había planteado Raimundo. ¿Qué calidad? Porque además tú haces una contabilización del tipo de madera. Entonces, ¿qué madera, qué sí, porcentaje tenemos en relación a los otros años de la sí, lo tengo madera? súper claro. Lo tengo ¿Ya? súper claro. En los huertos que en la temporada anterior se vieron muy afectados por PCA, donde tuvieron muerte de brotes y cargadores, incluso de brazos, los productores hicieron, en la gran mayoría hicieron correcciones en los nitrógenos. Lo que hicieron fue potenciar la madera de segunda brotación, que es la que hoy en día tenemos como cargadores de reemplazo. Esa es una madera, los chupones que llamamos nosotros, esos Ujú. son maderas de apoyo principalmente, pero no son las mejores maderas para cuando definimos una poda. Entonces parten con yemas demasiado planas, las yemas fértiles están de la mitad del cargador hacia la punta. Entonces, como les dije, en las zonas frías y zonas que se vieron muy afectadas con PCA, la orientación es hacia esa madera, no así en las zonas del valle interior y en las zonas con influencia marina. Ahí ya nos cambia un poco el panorama, afortunadamente, donde las maderas son de primera brotación, no necesariamente primera brotación con fruta. Recordemos que el año pasado tuvimos eh, hartos cargadores, hartos brotes que venían sin fruta, incluso cargadores enteros que venían sin fruta, pero sí eran brotes de primera brotación, los cuales hoy día están sirviendo para, para material de poda. Pero se da la lógica de lo que dice Raimundo. Hay muchas zonas, sobre todo las zonas frías, que estamos orientados con maderas de segunda brotación del año pasado, que Segunda son los chupones rotación. de ahora, que son súper suculentos y eso. Y Mm, que es el efecto de que tuvimos fuerte la PCA el año pasado. O sea, ahí nuevamente caemos en la misma, nos confirma que tenemos dos grandes situaciones, heladas y mm, efecto sobre la PCA. Raimundo, quiero volver a la información mm. que entregaste al final sobre el Sí. cuadro, que hay una relación entre cómo hemos ido bajando la brotación total y la brotación frutal y el efecto de los Mm, kilos. Porque de acuerdo a lo que Cristian nos había planteado, hay una tendencia a dejar más yemas, ¿ya? Como mm. para compensar que tengamos una mejor kilos, pero no se está dando esa situación. Entonces, Mm. ¿a qué lo atribuye o qué puede hacer un productor para obtener, porque estamos trabajando también en la obtención de mejor fruta, no Sí, solamente claro. en kilos? Sí, es un tema bien complejo, Elizabeth, porque lo que nos ha hecho
el aumento de yemas ha sido mantener producciones y productividades que, como veíamos en el gráfico, están en 20 toneladas, o sea, son productividades bajas. O sea, hoy día estamos como, con el aumento de yemas estamos evitando que los huertos colapsen o que nos vayamos a productividades de 10 toneladas. Pero claramente si queremos que la industria o los huertos se mantengan de manera sostenible en el tiempo, tenemos que apuntar a aumentar más la productividad y eso no lo vamos a lograr aumentando las yemas. O sea, la yema hoy día no está como, es un salvavidas, pero lo que realmente necesitamos es controlar la PCA. Y eso me deja un poco preocupado con lo que mostraba Leonel, la verdad, porque si usted se fija, las temperaturas que tuvimos en junio, me llamó mucho la atención que eran junio los eventos más fríos que hemos tenido históricamente, esta helada. Claro. Entonces, claramente en las zonas frías donde hay mucho kiwi, si no controlamos helada, no vamos a poder salir de este círculo vicioso en el que estamos, de que dejamos más yemas, se nos mueren brotes, nos entra más PCA, más nos mantenemos 20 toneladas, pero si queremos romper el círculo, o controlamos la helada de manera eficiente, pero también tenemos que sincerar y decir, oye, en zonas donde tengamos este tipo de heladas no podemos cultivar kiwi, o no vamos a poder llegar a los potenciales que necesitamos. O sea, yo creo que esta combina de heladas en junio históricamente bajas con el material achuponado o de baja lignificación que tenemos, me preocupa cómo van a despertar los huertos en primavera, la verdad. Yo creo que podemos tener un riesgo que sea de nuevo alto. Eh, ojalá que los huertos que hayan controlado helada en invierno con agua veamos una luz de, ¿cierto? De manejo de esto, pero creo que definitivamente en zonas frías tenemos que mantenernos con los huertos que ya están, pero creo que cada vez esto nos confirma que en zonas de alto riesgo de helada no es muy compatible con el cultivo del kiwi. Sí, y eso es muy importante a tener Mm, presente en los nuevos proyectos, sí, de que con exacto. toda esta información que tenemos no se pueden realizar plantaciones en zonas de alto riesgo de helada. Hay algunas preguntas que están en el chat. Eh, Hay una persona que pregunta cuál es el estado fenológico de la planta para control de heladas. Sabemos que el Mm. control de heladas hay que hacerlo siempre, siempre, sí o sí. Pero ¿hay alguna diferencia dependiendo del estado fenológico del cultivo, Raimundo? Sí, mira, a ver, el control de heladas lo tenemos que hacer durante todo el año. O sea, lo que va a variar es el umbral donde el que yo controlo. Entonces, para hacerlo bien simple, en pleno receso debería estar controlando heladas de -2 hacia abajo. En otoño y primavera, con brote activo o material vegetal, debiera controlar cualquier cosa que sea menos de 0 grados. Pero yo debiera activar mis controles de heladas durante todo el año independiente del estado fenológico. Lo que varía es el umbral. Ok, perfecto. Cristian, tú has hecho un trabajo muy interesante a lo largo de los años respecto a estudiar los efectos que tiene la cianamida y cómo o qué malas prácticas o dependiendo de qué, cómo se aplica, cuándo se aplica, qué efectos negativos puede tener en el cultivo. Porque hay una persona que nos está preguntando, dice, en Curicó ya tenemos el huerto podado y amarrado, ¿es mejor esperar o adelantar la aplicación de cianamida? Eso concuerda con lo que estábamos viendo recién, de que ya tenemos las horas frío y que ya estamos teniendo acumulación de grados. Entonces, primero, Cristian, si nos puedes decir qué has visto tú de malos procedimientos que se realizan, porque la cianamida la aplicamos por calendario. Eso es un tema que también, Raimundo, lo hemos planteado muchas veces. Mm. Eh, ¿Cómo podemos mejorar o qué técnica usar para entender cuándo la planta despierta y cuándo podemos aplicar? Pero eso lo vamos a dejar para otro taller. Cristian, cuéntanos, ¿qué has visto tú de efectos negativos de la aplicación de cianamida? Como para no repetir este año. Bueno, bueno, Raimundo lo comentó súper bien delante. Más que efectos, prácticas que son dañinas, que son Práctica. la doble aplicación, ya cuando Raimundo lo comentó, cuando el aplicador va a cargar nuevamente. Y lo otro es que cuando se topan con una lluvia, eso les podría ocurrir hoy día, sobre todo si están en Curicó, si están contemplando en aplicar, o sea, si hoy día deciden aplicar hoy día, posiblemente que dentro de las 24 horas al día siguiente tengamos lluvia y ocurra, o piensen que nuevamente necesitan aplicar y eso no es así. Eso no se hace. Ya, eso, o te quedas con la aplicación o no la repites. ¿Ya?
Ahí hemos visto efectos negativos, que es, bueno, ahí yo creo que Raimundo me podría apoyar en ese mensaje. Ahí hemos visto efectos negativos que son que yemas no brotan, y si brotan, vienen sin fruta, ¿ya? Cuando ocurre eso. Entonces, eh, bueno, la recomendación es que el día de la aplicación tiene que estar al menos alejado en 3 días mínimos de un evento de lluvia. Ahí, Raimundo, si nos puedes complementar un poco. Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, uno, para los que estén pensando si atrasan o adelantan la aplicación por si viene la lluvia, es mejor adelantarla y aplicar en días de buen secado, porque obviamente si yo aplico en un día con sol, con buena ventilación y un buen mojamiento, puede que en 24 o 48 horas ya, si viene una lluvia, no tenga problemas, porque el producto ya hizo efecto. Em, por lo tanto, sí, en Curicó vamos a estar un poco complicados porque estaba viendo el pronóstico. Claro, por un lado, como decía Leonel, súper bueno que tengamos lluvia en agosto. En Curicó esperamos un evento de, yo creo, pueden ser 50, 60 milímetros, lo que sería muy bueno. Em, y, pero si tengo alguna ventanita que me dé estos 2, 3 días antes de la lluvia de aplicarse en la mía, ojalá lo haga antes, porque puede que llueva toda la próxima semana y volver a aplicarse la mía ya próxima semana, sobre todo en zonas tempranas. Quizás en zonas tardías nos dé más tiempo para llegar al 10, 15 de agosto máximo, pero el mensaje hoy día es, si puedo adelantar la aplicación, adelántala. O sea, pongo el ejemplo. Ayer estuvimos en Peumo, el productor ya hizo la mía, la hizo en julio, de hecho. Y la hace tradicionalmente en esa fecha cuando cumple la hora frío y le va súper bien. Entonces no más que la fecha tradicional, veamos bien que tengamos una buena ventana y que si es temprano no es tema. O sea, creo que incluso va a ser mejor. Y también comentar respecto de las lluvias, yo creo que lo que tenemos que estar atentos, ojalá en agosto llueva harto y que en septiembre se detenga porque eso nos Sí. puede ahí entorpecer el tema de la pesca. Yo diría que incluso lluvias en octubre son las más complejas, eso lo podemos hablar en el próximo que venga, pero creo que vamos a tener un año, por lo que me huele, de nuevo complejo para PCA, así que tenemos que estar con los dientes apretados en términos del fitosanitario, atentos en los huertos, hacer bien la obligación de cenamía y mantener el control. Otro tema también de zonificación, que es algo que paso el dato, lo vamos a estar hablando en el viernes del Kiwi, o sea, en el Kiwi Day, perdón, de la próxima semana, es que también si estamos cada vez con más déficit y disponibilidad de agua, el kiwi es una especie que con menos de 10.000 metros cúbicos en el año no sale. Entonces también tenemos que ir viendo qué zonas vamos a poder contar con el agua de manera segura para tener una buena performance o si queremos llegar a altas productividades. Ese otro temazo también. Hay otras preguntas con respecto a Cianamida, pero que ya se han estado respondiendo. Bueno, Daniel Fernández nos manda saludos, felicitaciones. Saludos a Saludos, ti, Daniel, Daniel. también, por supuesto. Y nos pregunta qué experiencia tienen en aplicación de sulfato tetrahidratado vía riego o bien otra fuente. Se ha hecho algo, pero no sé si existen ensayos. No sé si alguno de los dos tiene información respecto a esto. Eh, la verdad, yo no tengo o no he visto experiencia con sulfato de cobre 20 hidratado al suelo. Creo que han habido experiencias, pero más a nivel de empírica y creo que no estoy tan seguro de que hay una relación entre sanidad del huerto, que digan que el cobre va a entrar por las raíces. Y creo que también hace mucho ruido todo este tema que estamos hablando de cobre al suelo, Mm. tirarlo vía riego, estamos preocupándonos de los microorganismos del suelo, entonces creo que puede a lo mejor que tenga un efecto positivo, pero yo creo que me hace mucho ruido estar tirando cobre al suelo cuando estamos preocupándonos e impulsando todo este tema del suelo vivo eh, y el tema de la rizósfera. Entonces, no. Creo que podemos hacer otras cosas que pueden ser igual o mejor de beneficiosas con respecto al cobre que no sea aplicarlo vía riego. Tengo dos últimas preguntas para que cerremos. Cristian, en resumen, ¿estás viendo que los productores están dejando más yemas que la temporada pasada? Sí, sí. ¿Qué, qué Hay, cantidad, más o menos como promedio, es que están dejando? en las zonas de valle tenemos entre un 10 a un
yo creo que entre el 10 al 20% más. Ujú. En las zonas precordilleranas nos subimos un poquito más, ahí hablamos del 30% fácil, pero ahí viene el tema de la calidad de la yema, de las zonas frías, perdón, ¿ya? Y yo quería hacer una mención aquí a lo que dice Raimundo en el tema de la PCA, así como para cerrar este tema, porque si ustedes me preguntan a mí, ¿estamos protegiéndonos bien? ¿Estamos haciendo bien las labores en cuanto a desinfección de herramientas, pintado de corte? Así, si nos sacamos bien la camiseta, no, vamos en deficiencia. Estamos actuando muy mal. O sea, hoy día son muy pocos los productores que desinfectan herramientas, son muy pocos los productores que tienen una eficiencia en el pintado de los cortes, pero yo creo que aquí hay un cambio entre todos los productores. Yo creo que se han puesto muy mateos en la aplicación de cobre post cosecha. Entonces llegan a cubrirse inclusive dentro de las 8 horas posteriores a la poda. Eso yo creo que lo han hecho muy bien. Pero en cuanto a desinfecciones de herramientas y pintado de corte, súper deficiente. No sé si Ya, tú ves eso es lo súper. mismo, Raimundo. Si es que... Sí, no, concuerdo. Creo que, a ver, sí, el tema de desinfección de herramientas se lo toma muy light en general. Obviamente hay excepciones, pero también concuerdo que los productores están mucho más preocupados de aplicar post ojalá el mismo día, de aplicar más fungicida. Ojo que no solo es PCA, también son hongos de la madera. Yo creo que estamos con fitosanitarios más robustos. Creo que en eso espero hayamos hecho algún aporte porque hicimos harto ruido en su momento de hacer un Mm. fitosanitario más agresivo. Y sí, no, me cuadra el diagnóstico. Estoy de acuerdo. Y la última pregunta es para Leonel. Bueno, primero que nada, darte las gracias, Leonel, porque nos hiciste una presentación nuevamente, por supuesto, pero solamente para hablar de clima, porque la verdad que vemos que cada vez tenemos que tener más información para poder ir relacionando nuestros estados fenológicos. ¿Estás por ahí, Leonel? Porque Sí, no te veo. es que no Ahí. puedo. Ahora Ah, sí. no, ahí no te vemos. Bueno, tú dices, ojalá tengamos agua en agosto. Entonces aquí la bolita de cristal está, ¿llueve o no llueve en agosto? Porque las lluvias posteriores, la verdad que más nos complican que lo que nos aportan, porque necesitamos lluvias con frío para que tengamos acumulación, ¿no es cierto?, en la cordillera. Sí, ¿Llueve o no claro. llueve? Es que esa es que es la gran pregunta. Es que en rigor, dentro de la mecánica climática normal, en agosto tendría que caer agua. Ese es el tema. O sea, Ya, y un poco lo que dice Raimundo, lo que dice Cristian, claro, para nosotros desde el mundo agrícola, nuestra visión, ojalá que las precipitaciones se centraran en lo que es el invierno puro, ¿cierto? exactamente. Porque obviamente un agua puesta en octubre ya nos genera mucho problema a nosotros. El tema es que, Elizabeth, cuando uno ve la mecánica en el caso de lo que son estos movimientos, digamos, climáticos, en el sentido de eventos de niño en neutralidad, el problema, como les comentaba yo en el caso de la neutralidad, es que la mayoría de las veces, estadísticamente, los inviernos que son neutrales están fuertemente asociados a que registremos menos agua. Lamentablemente, Lamentable, exactamente, así porque es. hay un menor número de inviernos y otoños con neutralidad que la condición es para tener inviernos normales, ¿se entiende? Pero es un poco mi esperanza que yo tenía al principio, cuando teníamos esa lluvia en junio, yo dije, ya, justo caemos en esta pequeña probabilidad de estar en un invierno neutral, pero con lluvias normales. Pero lamentable, el tema es que se nos cortó de frente en julio. Pues si perdimos, imagínate, hoy día estamos a 25, perdimos 20 días técnicamente. Bueno, como se dice en el campo, hay que prender velita, tenemos que Sí, esperar que nos resulte. sí, Bueno, para cerrar, darle las gracias, por supuesto, a Raimundo, nuestro panelista estrella, a Leonel. Muchas gracias, Leonel, por acompañarlo y tu valiosa información. Cristian, quedamos al debe, porque la verdad tenemos mucho que conversar contigo, eres un tremendo aporte, pero vamos a seguir conversando contigo. Eh, lo más importante, están todos invitados al Kiwi Day que vamos a realizar el próximo jueves 31 en Monticello. No falten, va a ser, digamos, una instancia muy importante para que analicemos lo que está pasando y lo que hay que hacer para asegurar nuestra industria del kiwi. Así que, bueno,
Un cariñoso saludo para todos. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, y espero verlos a todos en el Kiwi Day. Un gusto y que tengan un muy buen viernes.